Cuando leemos este texto de la palabra del Señor y no tenemos como el contexto para poder comprenderlo, y está en el Antiguo Testamento, uno empieza a meditar, bueno, ¿a qué se refiere el texto? ¿A qué se refiere el escritor cuando narra de esta forma como tan particular y con llena de tanta simbología? El texto está lleno de simbología. Y empezamos como a analizar y pensamos, bueno, será echado un puñado de grano en la tierra, en la cumbre de los montes. Y ese puñado de grano hará ruido, dará un fruto, es lo que está diciendo el texto. Y cuando dé fruto, entonces hará un ruido como el Líbano. El Líbano es uno de los montes más grandes que tenemos en la parte alta de Palestina, y que en el tiempo en el que se escribe el texto era conocido allá por el monte Hermón. Está ubicado en ese sector de la parte norte. Y habían dos cordilleras inmensas, y habían muchos cedros, y había árboles especiales, vegetación especial. Y de allá venían entonces los vientos que venían. De ahí viene el Salmo 33, donde habla del monte Hermón. Y había allá un monte que tenía en tiempo de invierno, era un monte que tenía nieve, y esa nieve venía y se posaba encima de los árboles, y luego venía el viento y traía esa nieve y bajaba hasta Jerusalén y a los montes de Sión, y refrescaba toda la tierra. Y había un gran movimiento en el monte, un gran ruido en el monte a causa de los árboles inmensos. Y que el fruto de ese puñado de grano que fue lanzado a la tierra hará ruido como el Líbano, y que será su nombre. Oye, y habla de un nombre: será para siempre, se perpetuará mientras dure el sol, tanto que benditas serán en él todas las naciones, y lo llamarán bienaventurado. ¿De quién cree que está hablando usted la profecía? ¿De quién se imagina usted? Del Señor Jesucristo, por supuesto. Y cuando seguimos leyendo y miramos el contexto, es el Señor Jesucristo mismo quien declara ser Él ese grano de trigo que cae a la tierra. Algunos que habían venido a la fiesta en Jerusalén, algunos griegos, están buscando a Jesús y buscan los discípulos porque querían hablar con Él, porque querían acercarse a Jesús, querían hablar y querían tener conocimiento y saber cómo actuaba Jesús y cómo pensaba y qué era lo que se proponía hacer. Pero cuando esto sucede, Jesús le responde a dos de sus discípulos y les dice: ya no hay tiempo. San Juan, el capítulo 12, verso 24: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, este grano lleva mucho fruto. Ya no hay más tiempo, ya llegó el tiempo, ya viene el tiempo del cumplimiento de la profecía, donde el Hijo del Hombre entonces será capturado, será llevado allá ante los gentiles y ante los judíos, y luego el Señor les había anunciado que sería llevado y le harían un juicio, y que sería ya azotado y que sería muerto, pero que al tercer día resucitaría con poder. Ya los discípulos lo sabían, ya lo habían oído, y no solamente los discípulos, sino los que estaban cerca de Jesús y oían el mensaje del Señor. Era el tiempo entonces del cumplimiento de la Escritura. Y sabemos y conocemos nosotros de manera muy clara cómo Jesús fue llevado hasta la cruz del Calvario, y cómo en el monte Calvario, en el monte de la calavera, que por cierto tiene una figura de calavera literalmente hablando, el monte donde Jesús fue llevado y donde fue crucificado. Estando allá en el monte tenía que cumplirse la profecía, y después de haber sido azotado y después de haber sido vituperado y haberse cumplido en él todo lo que la palabra de Dios decía al respecto de él, ahora entonces cuando muere, desde que él muere hay un gran ruido, porque en el mismo momento que él muere, la Biblia me dice que hay un ruido, que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, que el sol se paró, no salió más el sol, y que además de eso algunos muertos resucitaron y salieron después de la resurrección y aparecieron en la ciudad. Esto es testimonio y ruido de que el puñado, el grano había caído en la tierra y ahora había ruido en la ciudad.
Eso es lo que estábamos oyendo en el texto de Salmos. Que cuando ese grano, ese puñado de grano cayera sobre la cumbre de los montes, algo sucedería, algo extraordinario sucedería. Todo lo que sucede con Jesús es extraordinario. Toda la manifestación de Jesús es extraordinario. Por eso esta iglesia es extraordinaria. Hay un ruido. Los que están ahí alrededor de la cruz, los mismos soldados romanos, están atentos y están diciendo: verdaderamente este era hijo de Dios. Porque muchos habían sido crucificados, pero nunca la tierra se había alterado de tal manera. Era que el que estaba siendo muerto, el que estaba muriendo, era el Hijo de Dios, que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No quedaba más que llevarlo a la tumba. Y eso es lo que Jesús estaba anunciando en el texto que acabamos de leer. Había que llevarlo a la tumba. La Biblia, Jesús está diciendo: si el grano de trigo no cae a la tierra y muere. Oiga eso, Jesús es el grano de trigo. No cae a la tierra y muere. No muere, queda solo. Si el grano no cae a la tierra, se pierde la posibilidad de que germine, de que produzca, de que venga la lluvia y lo haga germinar y lo haga producir. Pero si muere, este grano llevará mucho fruto. Cuando Pedro quiso de alguna manera considerar a Jesús y le dice, cuando lo ve angustiado, cuando lo ve lleno de angustia y de dolor por lo que tenía que enfrentar, le dice: Señor, no lo hagas, no vayas al Calvario. Señor, no es necesario que mueras, no es necesario que sufras tal situación tan difícil. Pero el Señor le dice inmediatamente: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre Celestial. El enemigo de una u otra forma estaba tratando de detener el movimiento de Jesús. El enemigo sabía que si Jesús iba al Calvario, algo grande tenía que pasar. Pero ahora el mismo Jesús está diciendo: apártate de mí, porque Jesús tiene claro cuál era su propósito de venir al mundo. Mucha expectativa alrededor de la muerte de Jesús. Cuando Él muere, los mismos romanos que ejercían la autoridad política estaban preocupados y estaban pensando: ¿y ahora qué hacemos? Yo creo que lo más probable, lo más inteligente que podemos hacer es enviar unas cuadrillas de soldados que cuiden la tumba. Porque este dijo que al tercer día después de su muerte resucitaría. No vaya a ser que a medianoche algunos de sus discípulos vayan a la tumba y saquen el cuerpo y luego salgan diciendo que este resucitó como lo había prometido. Se aseguraron muy bien y habían 16 soldados alrededor de la tumba. Armados cada uno, dispuestos cada uno para cuidar y para proteger la entrada a la tumba, que quedaba en una roca y estaba cerrada por la piedra rodante que acostumbraban colocar en las tumbas. Y alrededor estaban los soldados, de modo que ninguno se atreviera a acercarse, de modo que ninguno pudiera llegar hasta la tumba para sacar tal vez el cuerpo. Pero llama la atención que la palabra de Dios me dice que la verdad brotaría de la tierra y la justicia miraría desde los cielos. No había nada ni nadie que pudiera detener la manifestación de Jesús. Esa verdad, ese grano tendría que brotar de la tierra. Por eso al tercer día, cuando las mujeres vienen a buscar a Jesús, ya no lo encuentran un ángel que está vestido de relámpago, y él les pregunta: ¿por qué buscan a Jesús entre los muertos? Él ha resucitado, la verdad brotaría de la tierra. Hablamos del evento más grande, más glorioso, el evento más trascendental, el evento más poderoso y más glorioso a nivel mundial. Se llama la resurrección de Jesús de Nazaret. El evento que tiene congregada a esta iglesia, a estos líderes en esta tarde. Ni siquiera el diablo pudo detener la resurrección de Jesús.
Ni siquiera la muerte que se había enseñoreado de los hombres tanto tiempo, y aún de los mismos hombres a quien Dios había capacitado y había depositado en ellos su espíritu, pero ninguno de ellos había tenido tanto poder para decir lo que dijo Jesús. Jesús dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Él es la vida, Él tiene poder y autoridad sobre la misma muerte. Nada ni nadie lo pudo detener. Ese Jesús del que estamos hablando es el Jesús que está en nosotros en esta tarde. De ahí entonces que la palabra de Dios tendría que cumplirse al pie de la letra, hablando que el fruto de ese grano que caía en la tierra, en los montes, tendría que dar fruto de manera especial. Y que ese fruto haría ruido en las ciudades, dice el texto, como el Líbano. Ese fruto haría ruido de manera extraordinaria. Los discípulos están un poco amedrentados porque ya no está Jesús en carne, ya no lo están viendo. Había estado con ellos a lo largo de 3 años y medio. Lo habían visto hacer milagros, lo habían visto hacer cosas grandes, resucitar muertos, levantar paralíticos. Ahora no está Jesús y están un poco amedrentados. Tienen en su contra la influencia romana, la influencia judía, y están ahí pendientes. ¿Y ahora qué va a suceder? Ya no está Jesús con nosotros, ya no está el líder con nosotros, pero Él les había dicho: no se preocupen, yo me voy, pero yo voy a volver. Yo estoy con vosotros, pero estaré en vosotros. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, porque cuando ustedes sean llenos, entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A dónde se haría ruido según esa palabra de Jesús? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, la parte alta, ¿y hasta dónde? Ese último de la tierra incluye a Pelaya. ¿Qué otro municipio? Dígame. A La Paz. ¿Qué otro municipio? Ya no los oigo porque todos dicen al mismo tiempo y no se entiende. Pero hay una profecía, hay una palabra que de antemano a mí me decía que ese fruto de la muerte de Jesús y la resurrección haría ruido en todo el mundo, en toda lengua, en todo pueblo, en toda nación. Tendrían que saber que Jesús resucitó. Ese es el ruido que hace la iglesia en todo lugar. Y cuando hay ruido, hay movimiento, hay ruido de salvación, hay ruido de arrepentimiento, hay ruido de hablar en lenguas, hay ruido de bautismo. Porque es el cumplimiento de la palabra de Dios. Ese es el fruto de las misiones. El puñado de trigo hizo su estruendo el día de Pentecostés. Oiga, Dios es Dios de movimiento, hermanos. Estaban amedrentados. Oye, todo movimiento de gloria, de salvación, de poder y de milagros ha estado precedido por un derramamiento del Espíritu Santo. Por eso esta mañana estábamos oyendo aquí hablar del Espíritu Santo. Y en estos días y en estos seminarios ese es uno de los propósitos, hablar del mover del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el motor de esta iglesia. Ese es el motor de nuestra vida. Y eso era lo que necesitaban los apóstoles. Por eso vino el Espíritu Santo con gran poder y gran gloria. Dígalo conmigo que usted se lo sabe. Cuando llegó, repítalo fuerte por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos, ¿sí él lo sabe o no? ¿Estaban todos qué? ¿Cómo era que estaban? Oye, esas dos palabras son claves, ¿no? Unánimes, ¿qué? En un mismo propósito, en armonía. En lo que nos ha congregado aquí estos días es un mismo propósito, es hablar de misiones. Y estamos unánimes juntos. Dice la Biblia que de repente que vino un estruendo, ¿qué? ¿Como de qué? Como de un viento, ¿qué? ¿Y qué pasó con el viento? Que soplaba.
y llenó toda la casa, y se les aparecieron lenguas repartidas en cada uno, asentándose sobre cada uno de ellos. Y la gente que estaba en la fiesta se vino al aposento alto y empezó a preguntarse: ¿qué está pasando aquí? Estos son galileos, los conocemos, estos hablan el arameo, ¿por qué los oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios? El impacto y el ruido, el estruendo tuvo carácter internacional. La gente que llegó a oír a los hermanos hablar en lenguas oían las maravillas de Dios y tenían que decir y tenían que oír lo que estos estaban hablando. Esto dio como resultado que cuando Pedro predica su sermón, 3,000 personas se arrepienten y se bautizan. Un gran movimiento, un gran ruido. Creo que lo que nosotros anhelamos en las congregaciones donde trabajamos y donde el Señor nos ha llevado a hacer una labor evangelística es ver mucha gente que se convierte al Señor. Parece que a veces no es fácil. Hay diferentes circunstancias que rodean el contexto donde trabajamos de una y de otra manera. A veces circunstancias culturales, sociales, políticas, económicas y religiosas y muchas otras más. Y ni hablar de los ataques del maligno que se levanta en contra de la iglesia, que se levanta en contra de los líderes. Yo sé que en el pensamiento de Dios estaba planeado que hoy los líderes de estos distritos estuvieran aquí oyendo la palabra. Tal vez alguien ha venido pensando: el trabajo que yo estoy haciendo no es importante. Tal vez alguien ha venido pensando: yo ya no puedo seguir más, yo ya no tengo, ya yo veo que la gente no se arrepiente, yo ya veo que estamos predicando y las cosas no se nos dan a nuestro favor. Y esta tarde Dios te trajo aquí para decirte que tú eres un instrumento en sus manos, que Él te llamó con el propósito de usarte en favor de los perdidos. Tal vez alguien haya venido sintiendo que no tiene las capacidades. Te tengo buenas noticias: Él es especialista en capacitar al que no tiene capacidades. Amén. ¿Acaso qué tan grandes somos? ¿O qué tanta gloria pudiéramos tener? Pero Él te ha llamado a ti, me ha llamado a mí para hacer cosas grandes en su nombre. Por eso hoy tenemos que levantarnos a continuar haciendo esta labor, porque los hermanos de Pentecostés en adelante hicieron una gran labor, una labor que trascendió, una labor que impactó al mundo antiguo, y que a través de esa labor el evangelio siguió su camino, siguió su rumbo, y esta semilla, este grano ha seguido cayendo a través del tiempo, a través de los siglos, y Dios ha venido dando fruto donde quiera que ha caído. Somos nosotros el fruto y el testimonio de las misiones. Somos el fruto de la entrega y el sacrificio de Jesús. Somos el fruto del arduo trabajo de hombres y mujeres que, motivados por el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, entregaron su esfuerzo y dedicación para llevar el mensaje de la salvación. ¿Sabe que el enemigo quiso detener el paso agigantado de la iglesia primitiva? Y se les levantó para oprimirlos y decirles: no predican más en este nombre, porque donde quiera que llegaban la iglesia había ruido. Y donde quiera, ya usted y yo lo sabemos, donde quiera que un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo se paran a predicar, algo tiene que pasar. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere usar a alguien en esta tarde. Yo creo que Dios quiere llenar a alguien más y más de su gloria esta tarde. Yo creo que Dios en esta hora puede dar un ministerio a alguien. Dios puede hacer algo maravilloso. Dios puede tocar un corazón. Dios puede dar visión. Dios puede dar unción. Dios puede hacer algo más. Aleluya. Cuando yo leo los Hechos, todo evangelista y misionero debe leer mucho el libro de los Hechos. Si usted quiere conocer cómo inició la iglesia, si usted quiere conocer doctrina, si usted quiere conocer los viajes, cómo la iglesia se estableció a lo largo de Asia y cómo trascendió a otros continentes, hay que leer el libro de los Hechos. Eso nos inspira y nos motiva a hacer la labor.
Y cuando leemos los primeros capítulos, encontramos a unos discípulos dispuestos a predicar a Jesús a costa de su propia vida. No en vano Jesús les había dicho: ustedes van a predicar, pero los van a matar cuando vayan a predicar. Los van a llevar presos a las cárceles, los van a llevar ante los concilios, los van a golpear. ¿Sabe que el llamamiento de los apóstoles es diferente al nuestro? El llamamiento de los apóstoles incluía una realidad muy cruda para ellos humanamente, y era que el resultado de predicar a Cristo con el alma y no renunciar a su misión era la propia muerte. ¿Cómo nos hablaron del evangelio? ¿Sabe que en este tiempo el mensaje lo hemos cambiado un poco nosotros mismos? Yo he escuchado gente evangelizando a los amigos, y ¿sabe cómo le dicen algunos amigos? Hey, querido amigo, te invitamos a que aceptes a Jesús. Si aceptas a Jesús, Jesús te va a dar casa, Jesús te va a dar carro. Si estás soltero, te va a dar una buena mujer. Si estás soltera, te va a dar un buen hombre, bien elegante, y te da casa, carro y beca. Y planteamos el evangelio diferente, porque la gente no debe arrepentirse y no debe recibir un mensaje pensando en los beneficios materiales. A Cristo hay que predicarlo crucificado y resucitado. Esa es la diferencia de esta iglesia. Nosotros no somos, los ministros que están aquí conmigo, sabemos que no somos predicadores de prosperidad. Nuestro mensaje no está basado en prosperidad. Nosotros no predicamos prosperidad, ni tenemos el mensaje de la siembra como lo hacen muchas mega iglesias hoy en día. Nosotros predicamos como predicó Pablo. Pablo se propuso predicar a Cristo y a este crucificado. Y cuando predicamos a Cristo crucificado, ahí hay perdón, ahí hay salvación, ahí hay redención, ahí hay liberación. Y el que viene a la iglesia y lo recibe a Él, Dios lo prospera materialmente también. A los discípulos Jesús les anunció su propia muerte. Y no importó que aún teniendo la muerte anunciada para ellos, no importó. Jesús les anunció y ellos no renunciaron. Cuando los tomaron presos, Pedro y Juan son tomados presos y los llevan a la cárcel después de hacer el milagro allá en el templo, y los llevan a la cárcel y los amedrantan y les dicen: no hagan más ruido. ¿Sabe una cosa? Cuando el enemigo ve la iglesia, ve un hombre, ve una mujer predicando la palabra y haciendo ruido de Jesús, haciendo ruido, dando fruto, sembrando la semilla, echando el grano en la tierra, en los corazones, el enemigo siempre se levanta. Pero no importa que se levante, porque con nosotros está el Cristo poderoso, el que da poder, el que abre las puertas, el que toca los corazones, el que hace maravillas. Dale ese aplauso a Él si lo crees. Aleluya. Yo tengo un Cristo que hace maravillas. No prediquen más en ese nombre. No prediquen más en ese nombre. Muchas veces esa era la frase. Les prohibimos que anuncien ese nombre. Ustedes se están revolcando y están haciendo ruido en Jerusalén. Ustedes están engañando a la gente, era la idea de los gobernantes. Ustedes están trastornando el pensamiento de la gente. Ustedes nos están armando aquí como una división en este lugar, y se callan o van a la cárcel. Pero aún en la cárcel el Señor mandaba a su ángel y abría las puertas, rompía las cadenas, los sacaba a la calle, porque el poderoso mensaje del evangelio no lo detenía nada ni nadie. Este fruto seguiría haciendo ruido y ruido y ruido y ruido en todo lugar donde se predicaba la palabra. En una ocasión los tienen en el concilio y está por ahí Gamaliel, un doctor de la ley, que conocía muy bien el movimiento, o que hacía una diferencia entre los movimientos del Espíritu y los movimientos humanos. Y hace salir a los discípulos del lugar, y hablando con ellos les dice: mire, señores, yo les voy a decir algo. Tengan en cuenta y consideren algo aquí antes de hacer un juicio a estos hombres. Porque hace un tiempo se levantó un hombre llamado Teudas, y este llevó como 400 detrás de él. Tenía un mensaje, tenía algún liderazgo, pero cuando se murió Teudas, se le acabó la iglesia.
En los tiempos del censo se levantó uno llamado Judas el Galileo, y este llevó también mucha gente detrás de él con su doctrina y su mensaje, pero se murió Judas el Galileo y la gente se dispersó. Entonces tengan cuidado, porque si esta obra de estos creyentes, de estos cristianos, esto es de Dios, no lo detiene nadie. No vayan a ser ustedes hallados luchando contra Dios. Pero yo diría que Gamaliel le faltó decir algo más, porque Judas se murió y no resucitó, Teudas se murió y no resucitó, y por eso sus seguidores quedaron sin saber dónde ir. Pero el Dios de esta iglesia, el líder de esta iglesia, Jesús de Nazaret, se murió y al tercer día se levantó con poder y gloria y vive en medio de la iglesia. Por eso este movimiento no lo detiene nadie. Por eso este movimiento ha seguido dando fruto, ha seguido haciendo ruido en las ciudades, en el campo y en todo lugar. Porque es el movimiento del Espíritu de Dios. Hoy tenemos que decir que somos nosotros el puñado de trigo en la mano de Dios. Aleluya. Y yo quiero que te sientas así esta tarde. El puñado de trigo en la mano de Dios. ¿Sabes para qué? Él nos ha llevado. Y nos ha llevado a lugares donde nunca imaginamos. Y nos ha puesto ante personas que nunca imaginamos. ¿Sabes para qué? Para que sigamos trabajando. Para que sigamos haciendo ruido. Para que no nos callemos. Quiero decirle que hay una gran cantidad de miembros en las congregaciones que tienen sus labios cerrados para hablar de Jesús. Hicimos una encuesta en el distrito y nos arrojó que del 100% de los miembros de la congregación, máximo el 15% abre la boca para predicar a Jesucristo. Que estén realmente comprometidos y convencidos de hacer la labor evangelística y misionera. Gente que nunca ha tocado una puerta, gente que nunca ha salido, gente que nunca ha traído a nadie al culto, gente que no ha regalado una Biblia, que no ha llevado una serenata. Pero qué bueno, y es tiempo de que nos levantemos a hacer ruido, que nos levantemos a predicar, que nos levantemos a evangelizar, que nos levantemos a promover esta palabra poderosa de Dios. Cuando hacemos ruido, algo sucede. Este fruto haría ruido en el campo, en la ciudad y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el mensaje global transcultural de Jesús en la gran comisión: por todo el mundo y a toda criatura. El ruido, el fruto de las misiones tendría que verse en todo el mundo y en toda criatura. ¿No le parece glorioso el propósito de Jesús? ¿No le parece glorioso el propósito y la visión de Jesús? Era una visión global transcultural que trascendería por todo lugar, por todo continente, por todo país. Somos nosotros el puñado de trigo en las manos de Dios. Pero ¿quién dijo que sería fácil? Jesús habló de la aflicción que vivirían y se refirió a los discípulos. Pero no importa, cuando les habló de que serían perseguidos, de que serían azotados, y cuando les habló de la aflicción que en un momento tendríamos hasta por nuestros propios familiares, y muchos de nosotros la vivimos en la propia casa, cuando nos llegó el mensaje del evangelio y fuimos vituperados y fuimos menospreciados por nuestra propia familia o por nuestro propio padre. Pero lo que Jesús prometió es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Esa promesa gloriosa la ha cumplido hasta hoy. Esa palabra bendita la ha cumplido hasta hoy. Pero lo que a mí el texto me dice es que ese sembrador, ese que iría llorando y que llevaría la preciosa semilla y que tendría que sufrir y padecer afrentas y problemas, este sembrador volvería con regocijo trayendo sus gavillas. Hoy tenemos que decir que todo proceso de predicación de la palabra ha dado como resultado un gran avivamiento en el país.
Oiga, hay lugares donde se pensaba que no abriríamos obra. Hay lugares donde se pensaba que nunca llegaríamos con el mensaje del evangelio. Inclusive sectores en las ciudades o en el campo donde la religión tradicional tenía su influencia y donde muchos factores tenían su influencia. Pero al paso del tiempo esta palabra se ha cumplido y hoy la gente es testiga del poder de Dios, porque la iglesia se ha levantado a predicar. La iglesia se ha levantado a anunciar el mensaje de la salvación. Y hoy estaba leyendo el texto, un texto muy hermoso de la palabra del Señor. Y es ese texto que me dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y yo estaba tratando como de imaginarlo, ¿no? Porque las cosas celestiales no nos corresponden a la mente humana y finita. No alcanzamos. Pero cuando a mí el texto me dice, el mismo Jesús, de la misma manera habrá más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. Y yo estaba viendo a través de esta escritura cómo el Señor se goza y los mismos ángeles se gozan de saber que un pecador se arrepiente, de ver que en todo pueblo, en todo lugar, de toda lengua, de toda raza y nación donde predicamos el evangelio, la gente se arrepiente, y en todo lugar. Así que el cielo vive de fiesta en todo momento, en toda hora hay una fiesta, porque hay pecadores que se arrepienten. Pero ¿sabe quién hace que esa gente se arrepiente? ¿O Dios a quién utiliza? Te utiliza a ti y me utiliza a mí. Nosotros somos el medio que Dios utiliza. Nosotros somos los instrumentos que Dios utiliza. Y el Señor habla de la parábola del sembrador y aparece la semilla, el terreno, el sembrador, y encontramos ahí a ese sembrador que es fundamental a la hora de ir a llevar la semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Esta tarde yo te digo, quiero decirte en el nombre de Jesús, sigue sembrando la semilla, sigue llevando el mensaje, sigue predicando la palabra. No importa que a veces sientas que no puedes, que las cosas no van bien, sigue predicando, sigue haciéndolo, que tarde que temprano vas a volver trayendo las gavillas. ¿Usted sabe cuánto vale un alma, hermano? Alguien dígame cuánto vale un alma. El valor de un alma está bueno para un sermón. El valor de un alma. ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto valió un alma mejor? ¿Cuánto valió un alma? ¿Cuánto valió un alma? ¿Cuánto valió un alma? La sangre de Cristo. Ese es el valor de un alma. Por eso la Biblia dice que nadie pudiera comprar su propia alma o pagar el precio de su rescate, porque Él vino a redimirnos. Él pagó por nosotros el precio del rescate y lo pagó a precio de sangre, como había que hacerlo. Ese es el mensaje que predicamos. Por eso nosotros no tenemos mensajes propios, ni andamos hablando de los dichos apóstoles. Alguien me decía hace unos días, estaba hablando con un ingeniero y él me decía: pastor, ¿ustedes de qué movimiento son? ¿Quién es el dueño de la iglesia de ustedes? Eso es un argot popular hoy en día. ¿Ustedes a qué movimiento pertenecen? Porque ustedes son hartos, ¿verdad? ¿Y quién es el apóstol de ustedes? Y yo le decía, pues a ver, yo me quedé así como pensando, apóstol, y empezó a mencionarme algunos, ¿no? De las mega iglesias. Y yo le dije: querido amigo, yo quiero decirte que nosotros no tenemos apóstol dueño de la iglesia, porque el dueño de esta iglesia se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. El apóstol nuestro es Jesús de Nazaret. Él es el fundador y dueño de la iglesia. Por eso el mensaje que predicamos no es nuestro tampoco. No nos lo entregó el filósofo de turno, no nos lo entregó el político de turno, no nos lo entregó el hombre influyente de turno. El mensaje que predicamos lo trajo Jesús desde el mismo cielo. Él vino a predicar la palabra de Dios. Ese es el mensaje que predicamos.
Lo predicamos nosotros, lo anunciamos nosotros, pero no es el nuestro, es el mensaje de Jesús. Así que sigue predicando, sigue anunciando, y el cielo vivirá de fiesta. El cielo está de fiesta y la iglesia de fiesta cuando un pecador se arrepiente. Sigue trabajando. Te voy a contar algo. Yo hace 26 años conocí al Señor. Era un niño cuando me bauticé, solo en la casa. Por eso cuando yo veo un muchacho de 10, 11, 12 años y veo que a veces lo hacen a un lado, y yo lo cojo y le digo: ven para acá, Jesús tenía un propósito contigo. Solo en la casa, y el Señor me reveló su nombre a través de un tío mío en Pereira, y empecé a servir al Señor muy joven, desde muy temprano. Y mis padres, muchos años, 26 años, por la gracia del Señor, estoy en Neiva hace un año como misionero trabajando, y mi familia empezó a asistir a la iglesia. Quiero decirle que hace unos 4 o 5 meses mi madre se arrepintió, y la semana pasada me dijo: hijo, quiero que me bautices en el nombre de Jesús. 26 años, hermano Celestino, 26 años predicándole a mi familia. Un sobrino mío se bautizó, un cuñado mío se bautizó, y ahora viene mi mamá a bautizarse en el nombre de Jesús. No sabemos cuánto tiempo más haya que trabajar. A veces sentimos que nos cansamos, porque el trabajo de la siembra, el trabajo de llevar el mensaje no es fácil. A veces sentimos el cansancio, pero el apóstol dijo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera gastar lo suyo en este lugar? ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera gastarse a sí mismo? ¿Habrá alguien que quiera entregar las fuerzas? ¿Habrá alguien que quiera hacer algo para Dios? Porque cuando tú y yo lo hacemos y Dios nos respalda, hay fiesta en el cielo, hay gozo en el cielo, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. De eso sabemos los ministros cuando bautizamos la gente. Cuando nos paramos, alguien me preguntaba: pastor, ¿qué siente cuando bautizan la gente? Y yo le decía: no te puedo explicar. Eso es como la gente que nos pregunta: ¿ustedes por qué cantan y adoran con tanta efusividad? No te lo podemos explicar, pero los que lo hemos sentido ya sabemos que adoramos, cantamos y gritamos con el alma, porque sentimos la gloria de Dios, el Espíritu de Dios moviéndose en nuestros corazones. Ese es el fruto de las misiones. Y yo quiero hablarle de nuestro país ahora, finalizando, porque el Señor echó un puñado de trigo en Colombia hace 78 años. Aleluya. Acabamos mayo 12, cumplimos 78 años. ¿Desde dónde lo lanzó? ¿Desde dónde trajo el puñado de trigo? Oiga, desde lejos. Del otro lugar de allá, desde arriba, la parte alta de América. Y desde allá puso el sentir en su corazón, y puso el sentir en los misioneros, y el Señor lo lanzó a Colombia en medio de algunas dificultades, en medio de la incapacidad de este hombre llamado Axel Werner Larsen, de su poco tiempo de conversión y su poco tiempo de experiencia ministerial, que no superaba ni siquiera los 5 años, pero había un sentir en su corazón, y era el de venir a Colombia. Él dijo: si hay posibilidad, yo voy a Colombia, yo voy a predicar a Colombia, yo voy a sembrar a Colombia, yo voy a anunciar a Colombia. Oh, gloria a Dios. Yo creo que todavía se necesitan hombres y mujeres que se levanten a decirle a Él: Señor, yo también voy a ir a hacer ruido, yo también voy a ir a predicar, yo también voy a llevar el mensaje, yo también voy a llevar el poderoso mensaje del Evangelio. Probablemente no había mucha esperanza en él, puesto que Abigail Gertrude, quien era la hija de los misioneros, era la que tenía gran ministerio, además que cantaba, predicaba y era reconocida por su gran trabajo. Tanto así que cuando el hombre Larsen, antes de convertirse, empieza a asistir a la iglesia, empieza a oírla a ella cantando y predicando, y es algo que le llama mucho la atención, tanto que resultó enamorado de ella. Llegan a Colombia y seguramente la expectativa era grande. Ahí está el puerto donde llegó, ahí está Puerto Colombia, alguna de la imagen que ustedes conocen.
Y seguramente mucha expectativa. Aquel día dice la historia que no termina, que llegó, no había ni un bautizado en el nombre de Jesús en Colombia, ni nadie había sido lleno con el poder del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero Dios estaba lanzando un puñado de trigo en Colombia, un puñado de grano en Colombia, una familia en Colombia, así como ha lanzado muchos granos en diferentes lugares a lo largo y ancho del territorio colombiano. Yo quiero decirte que el Señor te lanzó a ti y a mí allá en el lugar donde estamos, como que de su mano allá nos lanzó. ¿Y sabes para qué nos lanzó? Para que hagamos ruido como el Líbano. Porque donde vamos a predicar la palabra, ahí tiene que haber ruido. No tanto el ruido nuestro, sino el ruido del Espíritu de Dios. Ese ruido que toca, ese ruido que cambia, ese ruido de la palabra de Dios, que transforma el corazón, que rompe las cadenas, que liberta a los cautivos y que hace milagros. Hay tiempo de levantarnos a seguir predicando. Es tiempo de levantarnos a seguir anunciando y a seguir haciendo ruido por el Espíritu y la palabra de Dios. Tal vez alguien vino con deseo de seguir haciendo ruido. Tal vez alguien vino con deseo de seguir haciendo ruido. Tal vez alguien vino a este seminario pensando: voy a ir a llenarme de su gloria, voy a ir a llenarme de la palabra, me voy a llevar las enseñanzas a la congregación para multiplicarlas en la iglesia y voy a seguir predicando en el nombre de Jesús de Nazaret. Ha venido y el Espíritu de Dios te trajo y te va a llenar más y más de su gloria. Yo creo que estamos viviendo tiempos. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Estamos viviendo tiempos donde la iglesia debe continuar su labor con más ahínco, con más ánimo, con más fuerza. Hombres como Werner Larsen nos inspiran de manera especial. Yo oigo hablar al hermano Celestino, al hermano Dilberto, cuando tengo la oportunidad de estar cerca de ellos, y los oigo hablar y me gusta tanto escucharles hablar de ese tiempo cuando el hermano Larsen, cuando inició la obra, y cómo ellos conocieron de cerca y cómo estuvieron ahí cerca del movimiento, y cómo la iglesia iba avanzando, y cómo la iglesia donde iba llegando, y cómo Dios iba ubicando los misioneros en el lugar específico donde debían estar, en la costa, en el centro, en el valle, en Antioquia, donde debían estar en los polos de desarrollo, y de ahí el Señor iba potenciando, y de ahí iba saliendo más semilla y más grano y más creyentes, y donde iban llenando a Colombia del mensaje del Evangelio. Seguramente muchos obstáculos a lo largo de 78 años. El primero de ellos seguro, y muchos de ellos los vivió el misionero cuando su esposa falleció dando a luz a su segundo hijo. Y seguramente la gente pensaba: ya no hay nada más que hacer. Y los mismos misioneros le llamaron y le dijeron y le mandaron el telegrama: devuélvete, porque ya al morirse Abigail, ya tu ministerio no tiene mucha fuerza, ya no tienes mucho respaldo tal vez allá. Pero el hombre hizo algo totalmente diferente. El hombre de Dios que había sido llamado a Colombia para cosas grandes, él tiene que dar un mensaje y enviar un telegrama con una frase que es trascendental, y tiene que decir, y habla de un soldado que es su propia esposa, y tiene que decir: ha caído un soldado y es mi esposa, pero yo no me vuelvo allá. Manden refuerzos, porque yo sigo predicando en Colombia, sigo anunciando el mensaje, sigo regando la semilla, sigo regando la palabra. Nada ni nadie me va a detener este poderoso mensaje. Alaba al Señor en esta hora. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Qué Larsen, qué hombre de Dios, qué altura, qué nivel. Yo creo que se necesitan más Larsen. Yo creo que se necesitan más Abigail, Gertrude. Yo creo que esta tarde el Señor está buscando un Larsen en este siglo XXI.
una Abigail que se levante a predicar, un Larsen que se levante a predicar, un Larsen que se levante a llevar el mensaje del evangelio. Creo que en este tiempo todavía se necesitan hombres y mujeres dispuestos a darlo todo por amor a Jesús. Este movimiento no se ha detenido, nadie lo ha detenido. 4,000 congregaciones, 26 misioneros nacionales, 39 misioneros extranjeros, y nada ni nadie ha detenido este movimiento. Hoy el mundo y Colombia tiene que saber y tiene que decir en la estadística que somos la iglesia evangélica más grande de Colombia, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia llena de la gloria de Dios, una iglesia donde se mueve el Espíritu de Dios. ¿Alguien quiere seguir haciendo ruido? Hasta Cajatamba Casay que era la baja. Por lo que se en pie, tenga la bondad. ¿Qué tal si hacemos algo? Permítame, no se arrodille. Y yo voy a invitar a los que vengan aquí de pie. Vengan. Yo quiero invitar un misionero y un evangelista que se venga aquí de pie. Corramos esas sillas. Aleluya. O sacamba la macazapa calle que está. Porque de aquí te vas a ir a hacer ruido. De aquí te vas a ir a hacer un estruendo grande en ese corregimiento. Yo quiero que mires por la fe ese corregimiento de donde has venido, esa ciudad. Ayúdeme a correr esas sillas unos hermanos, porque ya va a ver lo que el Espíritu Santo va a hacer aquí esta tarde. Alguien vino con necesidad, alguien vino atribulado, alguien vino diciendo: voy a ir a ese seminario y yo no vuelvo más, voy a renunciar, voy a entregarle a mi pastor el cargo. Pero te has sorprendido, porque el Espíritu Santo va a hacer ruido en tu vida en esta tarde, y vas a impactar y vas a llegar a esa región a hacer ruido. Que santa pícara vaya seca. Somos el fruto de las misiones. La Biblia dice que somos el fruto. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Esta tarde los ojos del Señor están aquí en este templo, en este lugar, y está viendo el fruto de la aflicción, y ese fruto de su aflicción somos nosotros. Y su palabra dice que Él quedaría satisfecho. Verá el fruto de su aflicción y se gozará su alma. Tú eres el fruto de la aflicción. Tú eres el puñado de trigo, de grano que Él ha lanzado allá en esa comunidad. Yo quiero que hagamos algo esta tarde. Yo quiero que hagamos algo esta tarde. ¿Qué tal si proclamamos un derramamiento del Espíritu Santo en este lugar? ¿Qué tal si todos decimos: Señor, satúrame con tu Espíritu para ir a hacer ruido allá a esa ciudad, a ese corregimiento? ¿Qué tal si levantamos un clamor y le decimos: satúranos de tu Espíritu para ir a hacer un gran movimiento en la ciudad, para seguir haciendo un gran movimiento evangelístico allá en la vereda, allá en el corregimiento? Hay almas que necesitan la palabra, y tú eres el instrumento, tú eres el puñado de grano que el Señor ha lanzado para que haya fruto. Oh, llénanos de tu gloria, llénanos de tu gloria. Oh, llénanos con tu presencia más y más. Aviva este grupo de líderes, aviva este grupo de líderes. Manifiesta tu gloria, Señor, en esta hora, en este lugar. Hemos venido a llenarnos de tu gloria, hemos venido a llenarnos de tu poder, hemos venido a llenarnos de tu santa presencia. Necesitamos avivamiento, necesitamos poder, necesitamos un gran movimiento de tu Espíritu en nuestra vida.